La ponencia que les voy a presentar es un avance, un primer planteamiento de un proyecto que estoy por iniciar, un proyecto de investigación que estoy por iniciar sobre el tema del maíz, específicamente en la cuestión de la diversidad culinaria en su relación con la conservación de los maíces nativos o criollos. Entonces, le he titulado al proyecto Gente de Maíz, procesos culturales y usos de los maíces nativos. Y se desarrolla en el marco de mi trabajo de investigador y en la Universidad Autónoma Chapingo, Campus Morelia, y la primera área donde pienso comenzar es con el pueblo purépecha, y en relación con otros colegas que están estudiando la diversidad genética de los maíces criollos. Bien, primero les presentaré la estructura de la ponencia. Parto de la diversidad culinaria, dando algunos ejemplos, para pasar a analizar la cuestión de que la tecnología tiene mucho que ver con la diversidad culinaria, con el aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso la diversidad de razas de maíz. Y para luego profundizar entre esas relaciones que se dan entre la selección de las semillas, o sea, de las razas, los usos específicos y también usos comunes. Los usos específicos es cuando, por ejemplo, se escoge determinado maíz para hacer pinole, para hacer pozole, ciertos productos, y los usos comunes son las tortillas, ¿no? Y finalmente, para aterrizar en mi planteamiento de qué objetivos y con qué instrumentos voy a recoger datos y bueno, la bibliografía de la que parto. Bien, primero comenzaría con hacer una pregunta muy general, muy quizás ociosa, pero bueno, si la comida es un tema bueno para pensar, es decir, para reflexionar. O sea, la comida es un tema del cual platicamos, pero para ponernos de acuerdo en ir a comer, ¿no? Sentarnos a la mesa, organizar lo que vamos a comer el día presente o la semana, en fin, cuando se va a hacer mandado, pero no es un tema que se presta, bueno, creo que no es un tema que es fácilmente del que nos podemos separar, digamos, y verlo con cierta objetividad, ¿no? Es un tema en el cual muchas veces caemos en el mar del empirismo, ¿no? En los datos, podemos hacer incluso recetarios, recopilaciones, pero ponernos a analizar con cierta distancia, ¿sí? Es ahí donde creo que hay una mayor dificultad, sobre todo desde el punto de vista pues no de la gente que hace cocina, sino de la gente que quiere reflexionar y a partir de conceptos sobre lo que comemos cotidianamente o en las fiestas, ¿no? Entonces, eso para empezar, entonces nos hace eso necesario que nos hagamos de ciertos conceptos, ¿sí? Y de ciertos instrumentos para poder hacer una sistematización. A continuación vemos que las cocinas pues no solamente son modos de resolver el hambre, o sea, o de satisfacer las necesidades de nutrición, de energía y de nutrir de estructura al cuerpo, sino también modos de ver la vida, modos de disfrutar, modos de adaptarse a los paisajes, pues no solo lo que nos ofrecen, sino lo que se puede introducir a estos, y también, y por qué no, ideologías. O sea, está el vegetarianismo, ¿no? Una ideología nueva en los últimos 40 años aquí en México, pero también hay ideologías bastante nuevas, como por ejemplo la de los dragones anónimos, ¿no?
que implica todo un cambio, la de los narcisistas, ¿no? Esos de físico-constructivismo, etcétera, ¿no? Las chicas con el riesgo de la anorexia, ¿no? La talla cero, en fin, ya saben de qué hablo. Y por supuesto, la cantidad de significados que hay en torno a la comida. Entonces, bueno, lo que yo planteo es que es necesario estudiar la alimentación de un modo unitario o integrado. Es decir, hay bastantes variables o muchos aspectos que se incruzan en torno al hecho alimentario, ¿sí? En torno a la alimentación. Diría, no les voy a fatigar con una relación de las cantidad de productos o platillos y bebidas que hay en México, pero bueno, nada más para darnos una ligera idea, se ha calculado pues en más de 700 formas y eso involucraría pues enormidad de recetas que hay por el país. Con esa diversidad culinaria, nada más en el maíz, no estoy hablando de la cocina, ¿no? La cocina mexicana en su conjunto, solamente de la cocina del maíz. Con esta se pueden armar menús completos, ¿no? Como lo muestra el recetario de cocina del maíz, publicado con motivo de la inauguración del Museo de Culturas Populares, ¿no? Donde, dirigido en aquel entonces por Guillermo Bonfil Batalla, que publican un recetario hecho mediante un concurso convocatoria, ¿no? Entonces, también es posible que en cada una de las comidas, bueno, evidentemente casi todos tenemos, por ejemplo, el uso de la tortilla en los diferentes momentos del día, o por ejemplo el atole o tamales, bueno, generalmente es en la mañana o en la noche, pero bueno, están inclusive, por ejemplo, las golosinas, ¿no? del maíz, o una galleta o un pinole, en fin. Para no hablar por ejemplo, atole cuajado, ¿no? Que son postres, en fin. O sea, la posibilidad de armar, armar menús y de tener un producto de maíz en cada periodo de consumo es una realidad, no es una hipótesis. Y por tanto, entonces, hay que pensar en todas esas opciones múltiples que tiene la cocina con el maíz. Bueno, haremos también un pequeño reconocimiento, ¿no? Del dónde está situada la cocina mexicana. Evidentemente que, por ejemplo, junto a la China, que se supone que es la cocina que tiene más cantidad de procedimientos y de presentaciones, se ha calculado más o menos, bueno, China tiene mucha más población que México, ¿no? Y un territorio inmenso. En México no pasamos de los 120 millones, ¿no? En cambio, en China, ¿cuántos son? 800 millones o 1000 millones, ¿no? Y la cantidad, el territorio, la diversidad. Entonces ellos han inventado, como tienen mucha escasez de energía, o sea, para poder cocinar, porque la cocina es fundamental, la leña, ¿no? La energía. Ellos también tienen una gran diversidad de modos de preparar y tienen mucha mano de obra, entonces preparan en una cantidad muy laboriosa y que requiere poco fuego, entonces tienen una gran diversidad de preparaciones, lo cual lleva a que sea posiblemente la cocina más diversificada que tiene la humanidad. Pero también está la cocina francesa y bueno, evidentemente que porque fueron imperio, ¿no? Y que estuvo muy asociada a la nobleza, o sea, a los emperadores y luego a la burguesía, que tuvieron una posibilidad de desarrollar con productos de todo el mundo. Uno puede ir ahora a ciertos lugares de París y encontrar ahí productos de África, de Asia, de América, en fin, y ahí se surten los chefs, ¿no? Entonces, ellos tienen también una cocina muy completa, pero porque han desarrollado
de manera muy sistemática una serie de técnicas, e incluso pues tienen escuelas, ¿no? Y buena parte también del turismo que llega a Francia va tras eso, ¿no? Tras esa cocina. Nosotros tenemos también una cocina muy importante y está en gran medida dada por nuestra capacidad de invención y también de los recursos con los que contamos. La gran diversidad de la cocina mexicana también está basada en la gran diversidad de tipos de maíz y de otras plantas. Entonces, vemos también que la cantidad de técnicas de preparación está atrás también de que eso implica también la diversidad y el ingenio, entonces ha posibilitado que tengamos una gran diversidad de productos. O sea, no es lo mismo la cocina del noroeste, ¿sí? Una cocina con mucha restricción de climas, a por ejemplo las cocinas del sureste, donde tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de condimentos y de productos estacionales, y que allá en el noroeste pues tienen que tener carne seca, ¿no? Y aprovecharla y conservar, y acá en el sureste, bueno, en Chiapas, Oaxaca y la península de Yucatán tenemos una gran diversidad de productos a lo largo del año. Entonces, eso va a estar dando una mayor diversidad culinaria. Bueno, en la cocina del maíz también hay que destacar que tenemos un gran espectro de sabores. O sea, podemos tener desde los sabores salados hasta los dulces, pasando por los amargos con las fermentaciones, ustedes lo saben, los sabores agrios, pero también tenemos los picantes, con la adición de los chiles, ¿no? Y ahí, bueno, con los picantes también hay una gran diversidad de picantes, ¿no? Entonces, el espectro de sabores también está dado por la combinación de muchos elementos, de muchos ingredientes y de muchas técnicas que se utilizan en una misma receta. Bueno, la idea también del proyecto es que entre mayor uso, mayor conocimiento y uso hay de un recurso natural, en este caso los maíces nativos, va a haber una mayor posibilidad de que se conserven, que no los perdamos. Entonces, esta es una idea generalmente sostenida por los biólogos, por la gente de la ecología, y que posiblemente el que haya una mayor conocimiento, mayor difusión, puede llevar a que los maíces criollos, a pesar de muy poco apoyo que hay de las instituciones, de los precios, inclusive de las costumbres, ¿no? de la comida chatarra, del fast food, probablemente la población tenga mayor apego y valoración a estas semillas criollas. Se ha dado en abrir una política, no sé si se recuerdan aquí con el gobierno de Godoy, de Leonel Godoy, se estableció una cruzada del maíz que tenía como propósito fomentar el cultivo, ¿no? Pero se emitió inclusive una ley para proteger al maíz michoacano. Sin embargo, no hubo una presupuestación. O sea, se quedó en buenas intenciones, no se llegó a proteger a las familias que producen de manera ancestral esas variedades de maíces criollos y que pueden servir como punto de partida para que haya bancos de semillas, así como una especie de pronace, pero más bien campesino, ¿no? Unas pequeñas, ¿cómo les diré? Como bancos de semillas locales, pero controlados local y regionalmente por los productores y que puedan darle mayor disponibilidad a los productores para que haya maíz nativo y que se intercambien las semillas entre los productores que lo quieran hacer. Entonces, ¿quién custodia a los custodios? Pues no hay mucho apoyo. Hay un programa de la Semarnat que está, pero con muy pocos recursos, que está fomentando con algunos pagos por hectárea para estar apoyando a los productores que siguen sembrando estas semillas.
Las amenazas por cambios culturales y económicos, es lo mismo que les decía, la migración, ya se ha visto en este coloquio, que la migración está causando mucho de los cambios alimentarios, pero no solo a eso, también a veces la migración, conforme se van a los Estados Unidos o a las ciudades, a veces regresan queriendo consumir frituras, comida se hablaba de los maruchanes, o sea, por las necesidades de comer fuera de casa, se tiene que estar comiendo cualquier cosa. Entonces, bueno, el problema de las amenazas de los cambios y la falta de precios hace que los custodios o las familias productoras de maíz estén abandonando los cultivos o bajando la superficie que ellos producen de maíz. Finalmente, en esto, el problema es darle costeabilidad a los maíces nativos y que se apoye el arraigo de la población joven en el campo. La propuesta del proyecto tiene 3 objetivos. Uno, primero, ver qué platillos y productos culinarios de maíces nativos se tienen en cada familia, en cada familia de custodio, y que eso parte desde la etapa en que está en jilote, como estamos aquí, hasta el grano ya seco, ¿sí? Aquí estaría todavía sin desgranar, pero ya está finalizado. La siguiente, por favor. El siguiente objetivo es ver qué relación hay entre las formas especiales, por ejemplo, le señalaba el pinole, el pozole, el maíz para palomitas y la conservación de determinadas razas de maíces. Y el siguiente objetivo, bueno, ahí les mostraré, estas imágenes son de un proyecto hecho en Tabasco, por una investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y hizo un estudio parecido. Entonces vean toda la diversidad de productos que hay. Acá se ve como dulces, estas son como totopos, pueden ser tostadas. Aquí tenemos un guisado. La siguiente, por favor. Hasta aguas, galletas. Y bueno, el último objetivo es ver en la organización que las familias se dan para poder hacer el cultivo del maíz y la preparación de platillos y bebidas. Esto sabemos que esta organización familiar se da por responsabilidades específicas entre los varones y las mujeres, y también por lo que toca a los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Y también sabemos que esto, bueno, no solamente en las familias custodios, sino en general en las familias campesinas. Y bueno, esto tiene que ver también con las adaptaciones. ¿A qué? A la migración, ¿sí? A las nuevas actividades. A veces hay gente que trabaja, por ejemplo, en Comachuén, gente que viene a trabajar aquí a Morelia, ¿sí? O a Uruapan, pero regresa a su comunidad y está trabajando, ¿no? Entonces, a veces se vuelve el trabajo agrícola, trabajo de tarde, de fin de semana, ¿no? Y por supuesto a los demás cambios. Estas fotos son de Pichátaro, tomadas por Brisol García. Rápidamente, entonces tenemos encuesta, entrevistas, observación, la revisión de bibliografía y toma de fotos y videos. Bien, pues la ponencia está disponible, el texto pues completo para quien guste, y les agradezco su atención. Gracias, doctor. Como que el coloquio tiene voces y se oyen voces muy doctas, muy sabias, muy científicas. Y digamos, ese es un lenguaje del ser humano, de cómo hace su conocimiento. Pero también en el coloquio hemos escuchado voces sencillas, muy claras, llenas de experiencia. Y esto me da a pensar y a hacer el siguiente comentario.
En algún tiempo fui investigador, soy antropólogo, y en una ocasión investigué el tinte del caracol púrpura panza de las costas del Pacífico mexicano. Es un tinte excelente, que lo produce un caracol marino, etcétera. Y en ese trabajo, algo que aprendí cuando era joven y que todos debemos aprenderlo porque es necesario para este país, es que el conocimiento entre más se comparte entre todos, sirve más, nos sirve de más, nos engrandece como seres humanos, nos engrandece como mexicanos, como michoacanos, como humanos, nos engrandece cuando se comparte ese conocimiento. El conocimiento se genera por diversas circunstancias, no solamente en las escuelas, esto lo sabemos todos. Aquí se han vertido conocimientos y saberes extremadamente científicos, pero de manera expresada sumamente sencilla. Ayer se platicaba sobre que la alimentación, el asunto muy relacionado con la alimentación tradicional o de los pueblos, con las infecciones y las enfermedades y todo eso. Yo nada más quiero hacer la reflexión de que para que una cocinera elabore una tapa, en caso de una cocinera purépecha, o elabore cualquier otro alimento, esta cocinera tuvo que haber pasado años de conocimiento que le transmitió su mamá, su abuelita, su tatarabuela, su etcétera, etcétera. Estamos hablando de un conocimiento milenario que se expresa en un momento en que la señora se mete a su cocina, prende paraguas, etcétera, elabora un guiso, lo da a la familia y la familia se nutre, goza, se alimenta, ¿verdad? Porque es un conocimiento, en la ciencia hay una forma de aprender que es el método de ensayo y error. Este método de ensayo y error es lo más natural al ser humano para conocer. Una señora en una cocina para poder aplicar el cocimiento a unas plantas, para usar las plantas, ¿verdad? Los quelites, los hongos, debe de tener un conocimiento pero milenario y científico. Y vuelvo al ejemplo, cuando yo investigué lo del caracol, resulta que era una parte altamente científica, había unos biólogos que hacían unos estudios extremadamente detallados, o sea, se iban a la célula reproductora del caracol y se iban a la composición del alimento del caracol y a la composición química del caracol, etcétera. Un conocimiento expresado en matemáticas, números, yo no entendía, ¿sí? Era muy complicado, pero por otro lado había el conocimiento tradicional. Y para no hacer y extenderme más, resulta que el conocimiento tradicional milenario de las señoras y los tintoreros de caracol coincidía perfectamente con el conocimiento científico. El conocimiento científico había demostrado a través de los estudios biológicos y químicos, etcétera, que el caracol solo se podía ordeñar o debería ordeñar su tinte solamente cada 28 días. Porque este tinte permite que el animal subsista, se alimente, etcétera. Comprobado científicamente cada 28 días. Pero por otro lado, los tintoreros de milenariamente sabían que solamente podían ordeñar al caracol cada 28 días, ¿sí? Pero ellos no decían que por cuestiones biológicas, que no, ellos lo interpretaban porque era el tiempo en que el caracol se recuperaba su tinte y entonces permitía una relación religiosa, mágica, cosmogónica, de interpretar esa naturaleza. Esos 28 días se interpretaban de una manera y los científicos de otra manera, pero era un conocimiento que se empataba. Y esto es interesante porque de repente decimos, bueno, ¿qué tienen que ver los científicos con el maestro David o otros científicos con la cocina, con la gastronomía? Pues tiene que ver muchísimo, porque hoy por hoy se están empatando los dos conocimientos y los dos conocimientos nos dicen que hay mucha razón, ¿sí? Que tienen tanto razón unos como otros. Y lo interesante de aquí es justamente ir generando una nueva concepción de vivir,
una nueva idea en donde es cosa de abrirnos, hablar, dialogar, para que entonces no nos opongamos porque estamos hablando de lo mismo desde diferente punto de vista. Tal vez en los pueblos bellamente expresado, a veces hasta poéticamente expresado, un conocimiento muy alto, muy elevado, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, la ciencia tiene también una expresión de un conocimiento muy elevado, pero empatan maravillosamente. A mí me gustaría saber qué tan invadidos estamos en el estado de Michoacán por semillas transgénicas, o me gustaría más o menos saber qué poblados, qué comunidades están trabajando ya con las semillas alteradas. No tenemos una, ¿cómo les diré? Una mapa de riesgos de cómo se está introduciendo el maíz transgénico, ¿no? Hay incluso la capacidad científica nacional no existe para determinar presencia de transgénicos, o sea, se tienen que enviar a laboratorios de Estados Unidos para poder determinar si existe la penetración en nuestras plantas. Entonces, es una situación muy de indefensión. O sea, si no tenemos en INIFAP, en La Narro, en Chapingo, en el Colegio de Posgraduados, esa capacidad, pues entonces imagínense a nivel de los estados o de municipios, pues entonces lo que ha hecho Zagarpa a veces es una vacilada. Han hecho encuestas para preguntar si han visto pasar casi los transgénicos. Entonces, pues evidentemente que eso no es visible a simple vista, se requiere laboratorios, porque son la presencia de los transgenes es detectable solamente en laboratorio y de instrumentos y técnicas muy complicadas, muy sofisticadas, ¿no? Yo lo que le podría decir es que están los científicos, tanto de ciencias sociales como químicos, como biólogos, están opuestos a que la mayoría, aunque hay algunos que sí están a favor, pero de estos tienen intereses con las semilleras, por ejemplo Monsanto, y le puedo decir que la mayor parte de científicos, sobre todo la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCCS, acaban de producir un libro, no lo traigo aquí, pero se puede conseguir, lo presentó José Sarucán y presenta todos los riesgos que hay para los maíces con los transgénicos. O sea, la posibilidad de que nos intoxiquemos, de que suframos enfermedades es muy alta. Y eso son con estudios muy poco conocidos, son en los últimos, puedo decirle que como en los últimos 10 años se han hecho estudios, sobre todo con animales en laboratorio, ¿no? Como las ratas. Pero también ya hay, digamos, experimentos, por ejemplo, en Argentina, que se han hecho cultivos con transgénicos, no recuerdo si es la soya, creo que también con la papa, pero ahí la gente cuando anda fumigando, pues se requieren en los cultivos muchos agroquímicos o plaguicidas y han resultado con enfermedades, ¿no? que son bastante mortales. Entonces sí, lo que le diría es que no tenemos idea y que también están entrando probablemente transgénicos a través de las harinas, a través de maíz, porque el gobierno mexicano no ha obligado a los importadores a que al maíz transgénico se le señale, sí, se le etiquete, y es probable que incluso llegue a ser utilizado para el cultivo, ¿no? Ese es un gran riesgo, no sabemos realmente en qué polvorín estamos parados. Gracias, doctor. Yo creo que también, bueno, una opinión también mía es de que sobre todo la gente de comunidad que conoce los maíces, sabemos identificar cuáles son los maíces nativos y cuáles los que no.
yo tengo la experiencia que a mi suegra un día le llevaron maíz y lo preparó para hacer tortillas y las tortillas, la masa estaba perfecta para hacer tortillas, no necesitó de mucha agua, no necesitó, a veces ya ven que le ponemos un poquito de harina para que estire mejor, entonces esa estaba así perfecta y ella feliz. Y yo pues explicándole, ¿no? Dije, no, suegra, es que ese maíz no es bueno, a lo mejor ahorita le salen bien las tortillas, pero a la larga pues va a contraer ciertas enfermedades, por eso es importante pues seguir haciendo tortillas con nuestro maíz. Entonces es lo que nosotros debemos de pasar ese mensaje y no dejar de usar nuestros maíces, no dejar de demandar ese tipo de maíz, ¿verdad? Mi pregunta nace por los comentarios que hacíamos ayer. Muchas veces nosotros somos culpables porque aceptamos cualquier tipo, ¿verdad? A veces de producto y simplemente hemos visto que hay semillas pues que ya son transgénicas y poníamos el ejemplo de una zanahoria, ¿verdad? A veces vamos al mercado y queremos la que está más derechita, la que nos dé menos trabajo para procesar y o queremos el jitomate aquel grande, que perfecto. Entonces, decía yo que estamos cerradas no en cuestión de que no sabemos, sino que a veces nosotros vivimos en nuestra comunidad, a veces tan perfecto que creemos que el mundo es color de rosa, ¿verdad? Pero nos están trayendo alimentos de fuera que nos alteran a veces a nuestro cuerpo. Por eso tanta malformación, tantos niños que nacen mal, debido a que no sabemos a veces lo que consumimos. Por eso volvemos otra vez a la cocina tradicional, ¿verdad? Consumamos lo que nosotros mismos producimos. Nada más como para coincidir con ustedes, ¿no? Esta ponencia también, bueno, o este proyecto va a eso, con esa preocupación de buscar una soberanía y digamos, una mayor defensa de nuestros recursos, en este caso recursos culinarios, ¿no? Recursos genéticos son los maíces criollos o maíces nativos, y que también no veamos al maíz como que es, o la cocina del maíz como algo que es monótono, ¿no? No, o sea, hay una gran diversidad y esa es la que hay que conocer y bueno, el proyecto intenta eso, ¿no? Saber no solamente qué recetas hay, sino qué saben hacer y qué hacen, ¿no? Actualmente en estas familias, ¿no? Custodios. Muy bien, pues vamos a darle un aplauso al doctor David por habernos compartido esta investigación o avance de investigación.